Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, todo en orden. Buenas. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué se cuentan? Renegando con las políticas cores. Con el CORS, ¿qué estás Sí. haciendo? ¿Se puede saber? Lo del proyecto final, no, o sea, el final de la primera parte de esto del front. Nada más que me faltaba el HTTPS con la API que estaba usando, entonces me tiraba error, hasta que descubrí que era eso. Estoy pensando, pero ¿qué estás haciendo? Porque no entiendo por qué o sea, el CORS sirve para poder aceptar peticiones que vengan desde otro origen, ¿sí? O sea, cuando se hace un proyecto en dos componentes, vieron que ahora es algo bastante normal, ¿sí? O sea, voy a tener un backend, que el backend en definitiva lo que hace es exponer una API y voy a tener un frontend que en definitiva es lo que estamos haciendo nosotros, que consume una API. Pero en el de películas, no sé qué me influiría, no sé, por eso te pregunto, si estás haciendo algo adicional, bienvenido sea, no digo que esté mal. No, justamente el de Peli. Pasa que yo lo hice el fin de con otra API, no la que pasaste Ok, vos ok. ayer, Ahora sí. entonces estaba Bueno. viendo, me empezó a tirar error hasta que, bueno, lo pude solucionar hace unos minutos. Bueno. Sí, el course hay que configurarlo y cuando tenemos un proyecto así de varios componentes, de dos componentes, no de varios. ¿Sí? Bueno, les paso el formulario antes que me olvide, Tiki. Ahí se van sumando unos compas. Nosotros somos una comisión medio tardío, nos conectamos tarde. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, les iba a comentar algo. Una cosilla, ¿sí? Les voy a mandar un mail, les mandé muchos mails estos días. Nunca me gusta mandar tantos mails seguidos, pero bueno, se fueron juntando cosas. Sobre un taller de habilidades blandas, de trabajo en equipo, que se va a dar esta semana, el viernes o el lunes que viene, ¿sí? Así que se los voy a mandar. Creo que igual en la cartelera de novedades de la página del aula virtual está, pero bueno, por las dudas se los voy a reenviar yo por mail, ¿sí? Otras dos cosas, avisos parroquiales, siempre arrancamos con esto. Con respecto al examen integrador, al de las preguntas, ¿sí? No quiero sonar malo, pero recuerden que sí que se cerró el domingo, ¿sí? No hay más chance de que se abra, ¿sí? Por lo menos hasta el momento me dijeron que ya está, que se cerró. ¿Por qué les digo esto? Porque me han llegado unos mails, bueno, no me acuerdo si de esta comisión o de otra, la verdad que ahora no me acuerdo, ni hace falta, pero preguntándome si nada, se podía hacer, no, ya está. Ese no se puede hacer más, ¿sí? El día que se cierra y lo mismo sucede con algunas actividades del aula virtual, ¿sí? Ténganlo esto siempre presente, porque por más que me escriban y yo tenga la mayor voluntad del mundo, recuerden que no tengo injerencia de manera directa sobre el aula, así que si se cerró, cerró. Eso. Y después, recuerden que yo la semana que viene tengo que empezar a corregir las entregas del trabajo práctico de JavaScript. Yo le subí, está todo en el Git, por si no recibieron el mail, ¿no? Hay una pequeña práctica de relaciones entre tablas, ¿sí? El integrador de frontend, sí, es ese, ¿no? Hay una pequeña práctica de relaciones entre tablas y yo hice dos cosas. Puse el trabajo final completo con todo el consumo de APIs directamente en el trabajo final y también les puse un trabajito así, le saqué, digamos, todo lo que sea adicional y, me equivoqué, perdón, bueno, no importa, si lo completaron, mala mía. Gracias, Elian. Dios. Pongo a filosofar y me pierdo. Esperen que lo tengo que cerrar primero el anterior y abrir el nuevo. Siempre hago la misma macana. Entonces les decía que también subí el consumo de una API de películas, pero en un trabajo, digamos, suelto. O sea, todo metido dentro de un mismo HTML como para que sea más sencillo seguirlo.
¿sí? Nada, son, qué sé yo, cosas que voy a ir agregando para que tengan de referencia, material de referencia, ¿sí? Recuerden que lo que tienen que entregar como trabajo final de JavaScript, ¿sí? Es lo más sencillo del mundo. O sea, lo que tienen que hacer es simplemente un botoncito que me devuelve información de alguna API cualquiera, inclusive por ahí, no sé, random user o alguna que ustedes se les haya ocurrido, ¿sí? Iván, ¿cuándo, no sé, dije en algún momento que había un recuperatorio? No sé, estoy medio perdido, no entiendo el comentario. Que hay para hacer un recuperatorio en el coso por si no lo pudieron terminar. El del EFI, vos decís el examen del de las 10 preguntas. Sí, creo que sí. Ese hubo 2 semanas, pero el recuperatorio cerró el domingo, ahora ya está cerrado. Acá, o sea, yo te digo el integrador, el frontend. Claro, por eso, el integrador de frontend Ya cerró. ya cerró. El examen integrador de frontend, que son 10 preguntas de multiple choice que ustedes tienen que contestar, ya cerró el domingo. ¿Sí? Ya está, no se puede volver a abrir. Por las dudas, aviso. Bueno, esperen un segundito antes de seguir. Les paso el formulario correcto, si me equivoqué yo. Así que bueno, nada. Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola, sí, Olga te habla. ¿Cómo estás? Bien. No, yo el fin de semana me apuré Sí. y traté de hacer algo y mandé por mi cuenta algo de la entrega final. Sí. Lo puedo editar y volverlo a mandar, porque ahora estamos hablando con el grupo y vamos a tratar de mandarlo en grupo. Yo mandé algo que no funciona aparte, porque no me salió, no lo pude hacer. Ok, sí, traten de entregarlo esta semana, ¿sí? La semana que viene me pongo a corregirlo, pero traten de ir entregándolo esta semana, sí. Lo que mandé lo puedo borrar, o sea, se puede editar. Sí. Ok, bueno. Y otra cosa, nosotros hicimos una página de conciertos. ¿Y qué API le conectamos? Le podemos poner cualquiera, aunque no tenga nada que ver. Lo importante es que esté la conexión. Cualquiera, sí, porque la verdad que de concierto no conozco ninguna yo. Capaz que hay alguna, pero no, yo por lo menos no conozco, entonces ahí ponele cualquiera. ¿Sí? No pasa nada. Estaba mirando lo que nos mandaste. Sí. Y no veo que haya un botón que diga conectar API, como dice en el aula virtual, o que hay otro botón al lado de iniciar sesión que habría que poner. Bueno, sí, pero un botón, fíjate. Se puede poner, sí, sería un botón. Y eso conecta con la API. Que conecte con la API, listo, que presente una nueva página con todo y listo. Ok. Por eso. Bueno, ahí les pasé el formulario de presentismo, me equivoqué yo, así que porfa vayan cargando ese que es el que corresponde, ¿sí? Por las dudas. No sé si ya cargaba el anterior, pero estaba mal. Bueno, ¿qué más? Esas 3 cosas, ¿sí? 4 fueron, pero bueno, no importa, son esas cosas. Vamos a arrancar a trabajar hoy con Java, ¿sí? Mi idea, sí, Damián, decime. Hola, buenas tardes, profe. Una consulta. Son un par. Primero, Erika me mandó un mail diciendo que como que tengo el módulo de habilidades blandas incompleto. Yo lo tengo completo, o sea, eso lo resuelvo con ella, porque yo hice las 5 partes, el examen con la entrevista, el cargar el CV y todo eso. Eso se lo respondo a ella y le mando una captura y con eso ya está. Sí, eso velo con ella porque yo la verdad es que no entré a ese módulo. Sí, mandale por las dudas. Poneme en copia si querés. Sí, no, igual que le manden, porque a mí me pasó lo mismo, le respondí y me dijo que lo iba a ver, así que sí, seguro que si lo recibe, lo o sea, la última parte... sí, porque a mí me pasó lo mismo. La del currículum yo la entregué pasada las 12, después de que cerró el cuestionario, pero estaba toda la parte hecha, básicamente. Okay. Sí, a mí me pasó igual, digamos. Mandale captura, sí, porque esa parte yo no la miro, digamos. Está bien. Y con respecto a lo del trabajo final, sí.
Dijiste que había en el GitHub algo de la página de películas con el botón de API conectado. Sí, yo lo que subí, no sé, ¿no te llegó un mail? Porque yo le mandé a todos, pero bueno, creo que mandé tantos mails estos días que por ahí filtró algo, pero no creo. Si no, fíjate en spam. Puse el trabajo completo con una API, ¿sí? Conectado, o sea, no hardcodeado, sino con una API. Puse Está bien, porque yo me había fijado en la parte de la entrega que decía que era hasta el 31, que, o sea, aparece en la imagen el botón de conexión a API a lo de registrarse o login, pero cuando abrís el proyecto no está el botón de la API. Y también quise probarlo de si tenía alguna validación o algo el formulario de registro y no la tenía. Entonces, nosotros hacemos cualquier validación con JavaScript y le ponemos un botón al navbar que haga lo que estaba en la clase, que devuelva un random user de Sí, un la random API. user, un Poke API, un Ricky Morty, uno de películas, que yo ahí les pasé también cómo consumirlo, cualquiera de esas opciones o cualquiera que a ustedes se les ocurra. Claro, dentro de que haga lo que se conecte con la API, si tiene al menos algo de lógica, se lo mandamos. Sí, exacto. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ahí pasé el formulario. A ver, fíjense si está bien porque me habrá quedado en el copy-paste el anterior. Pero yo lo abro y dice 24117, joya. Buenísimo. Bueno, perdón, mala mía. Bueno, les decía, vamos a empezar a trabajar con Java, ¿sí? Siempre voy a apuntar, o igualmente apunta codo a codo en general, a cualquier temática, que tratemos de ir siempre a lo práctico. Pero bueno, a veces es necesario algún refuerzo de alguna parte teórica, ¿sí? Y alguna explicación también, porque si no nos ponemos a trabajar sobre cosas que no se entienden del todo. Así que hoy vamos a ver un poco de eso, pero sí vamos a empezar a trabajar con Java, ¿sí? Por lo menos algunos ejemplos. Y después, bueno, no sé si puntualmente después de esta clase, porque sería como muy rápido, pero a partir de la segunda de esta semana, o sea, la segunda clase de Java, sí vamos a mandar un ejercicio o un ejercicio resuelto y ustedes van a tener que pensar un poco cómo se resolvió, ¿sí? O lo que yo uso mucho, me parece cómico, no sé si es cómico o divertido, es mandar un ejercicio, una captura de pantalla para que ustedes lo tengan que tipear, no hagan copy-paste, y hacer tipo una trivia, ¿sí? O sea, si pongo este código, ¿cuál va a ser la salida que produce? Pongo 2 o 3 opciones y o lo sacan por deducción, que estaría bien, o, bueno, nada, crean un proyectito, copian el código y ven lo que produce, ¿sí? Pero bueno, nada, son cositas que vamos a ir agregando. ¿Qué más? Bueno, creo que nada más, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla. No se olviden completar el formulario, porfa, fíjense que no hayan completado el que pase mal y vamos a empezar a trabajar un poco. Yo voy a abrir una presentación que ya les dejé en la carpeta correspondiente a nuestra comisión. Lo tengo que borrar porque no va acá. Y esta es la presentación. Tiki. Bueno, le damos la bienvenida, ¿sí? Un poco de lo que vamos a hacer hoy y vamos a empezar a hablar de Java, ¿sí? Varias cosas tenemos que charlar. Java es un lenguaje de programación, ¿sí? Ahora les voy a dar cuáles son las características principales de Java. Una de los lemas de Java es Write Once, Run Anywhere. ¿Por qué? Porque la idea de Java es que sea completamente multiplataforma, ¿sí? O sea que yo no tenga que depender de un sistema operativo, de una versión de sistema operativo o de nada en lo absoluto. Cualquier aplicación Java debería correr en cualquier equipo, ¿sí? Ese es el lema principal de Java. ¿Pero qué es Java? ¿Sí? Java es un lenguaje de programación multiplataforma,
justamente por eso que mencioné recién, porque yo voy a poder ejecutarlo en cualquier dispositivo que se me ocurra, puedo ejecutar código de Java. ¿Sí? Tengo que tener algunas cosas, que es lo que vamos a charlar, lo que vamos a ver hoy. Es un lenguaje multiplataforma, ¿sí? Y además es de propósito general. ¿Por qué es de propósito general? Porque yo con Java puedo hacer cualquier cosa que necesite hacer, ¿sí? Puedo hacer aplicaciones web, puedo hacer aplicaciones de escritorio, ¿sí? Ya no están tan en uso, pero créanme que hay muchas empresas todavía que tienen aplicaciones de escritorio corriendo. Puedo hacer cosas mucho más específicas por ahí para trabajar con algún equipo, algún microcontrolador, algún tipo de programación más a nivel de microcontrolador. También lo podría hacer con Java, con lo cual es un lenguaje muy versátil, muy poderoso, ¿sí? Y que puedo hacer prácticamente lo que yo necesite hacer, si no hay ningún límite para trabajar con Java. Bueno, nada, lo mismo que le decía recién, Java puede hacer cualquier tipo de aplicaciones. Es un lenguaje que tomó prácticamente todo, ¿sí? De C. O sea, si yo sé programar en C, no sé, es un lenguaje de programación que existe todavía, hoy por hoy es propiedad de Microsoft, pero en su momento no lo era así. Fue uno de los primeros lenguajes de programación, de los más potentes que hubo. ¿Sí? Es más, en muchas universidades, aún hoy, a la hora de dar las materias de programación inicial, no estoy diciendo que sea así en todas, ¿sí? Todavía se sigue utilizando C como lenguaje de programación para aprender a programar, ¿sí? Pero Java tomó prácticamente todo de C, con lo cual si yo sé programar en C, es muy probable que sepa programar en Java porque hay algunas pequeñas diferencias y bueno, algunas otras cuestiones que no evolucionaron tanto con C y en Java sí, pero en líneas generales son muy similares, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque a veces cuando hablamos de lenguajes de programación, lo primero que se nos viene a la mente es, digamos, lo diario, lo común que produce la industria, ¿sí? Una aplicación que genera un formulario y ese formulario guarda información en una base de datos, ¿sí? Llámenlo como quieran, pedido ya, qué sé yo, cualquier aplicación que se les ocurra, lo primero que se nos viene a la mente es que el negocio es eso. Pido información, genero información nueva y la guardo en una base de datos. Nada más, ¿sí? Eso es una parte de la programación. Yo tengo un montón de programas, existen programas que probablemente nunca nos topemos por el tipo de industria en que nosotros nos manejamos o nos vamos a manejar, pero los equipos automatizados tienen una programación interna para que puedan realizar esa automatización, ¿sí? Eso también es programación. No es solo el crear formularios y guardarlo en una base de datos, ¿sí? Por eso es que está bueno mencionar a Java, porque es mucho más amplio que esto último que les mencionaba. ¿Qué me permite hacer Java? Me permite incrustar o meter adentro de una página web un trozo de lenguaje de programación que va a ser capaz de interactuar, en este caso, con un servidor, ¿sí? Yo voy a poder crear una página web, que esa página web va a tener, vamos a decir, dividido trozos de aplicación que se van a interpretar en el navegador, porque no va a ser ni más ni menos que HTML, como lo que venimos viendo hasta hoy, y otros trozos de información que van a requerir de la asistencia de un servidor. Entonces voy a necesitar un lenguaje de programación para poder obtener esa información y mostrarla, ¿sí? Un ejemplo que viene al caso, y si yo me quiero traer información de una base de datos y lo quiero mostrar en una tabla, todo lo que sea el estilo de la tabla y la tabla en sí misma va a ser HTML. Ahora, lo que va a estar metido en cada uno
los TD, los tables la información que va a tener adentro de la tabla, la voy a necesitar que me la imprima Java. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo voy a poder tener las dos cosas en una página web. La historia de Java, chicos, se las debo, porque tampoco viene al caso, simplemente hago algunas menciones. Java fue originalmente desarrollado por Sun Microsystems. Sun Microsystems es una empresa que ya no existe más, pero que en los 90 fue muy popular y tiene una historia así como muy, muy increíble, como cuando uno ve las películas de Steve Jobs o esas películas de las personas que iniciaron con el mundo de la tecnología. Bueno, una empresa que existía en una oficina de 2x2, terminó siendo muy grande, y después esa empresa fue absorbida o comprada por Oracle, ¿sí? La primera versión de Java fue en el año 1995, que fue con su primer JDK, que es el 1.0. Yo ahora voy a explicar qué son todas esas siglas. Hay muchas siglas para charlar y para ver, ¿sí? Así que no hace falta que las anote, pero por lo menos que se las acuerden. Bueno, hay otra presentación a continuación que habla de quién es el creador de Java. Bueno, a ver, lo mismo que les digo siempre. Está bueno, es interesante, ¿sí? Es justamente lo que dije, interesante. Pero más que eso, no sé si les va a servir de algo conocer todo esto, ¿sí? Pero bueno, sepan, en el año que salió la primera versión de Java, para algunos de ustedes podrá ser hace 1000 años, para otros como yo parece que fue hace un par nada más, pero bueno, el tiempo pasa. Yo en el 95 estaba en primer año de la secundaria, así que imagínense que la edad que tengo. Bueno, nada, dice lo mismo. ¿Para qué sirve Java? Y acá vuelvo a hablar un poco de quién fue la primera persona que se encargó del desarrollo de Java, ¿sí? El problema que teníamos en ese momento, cuando apareció Java, y fue lo que la gran novedad y lo que suplantó a muchos de los otros lenguajes de programación, era el problema que teníamos de la necesidad de un soporte específico. ¿Sí? Nosotros teníamos lenguajes de programación que corrían en tal computadora con tal sistema operativo, ¿sí? Para otro sistema operativo no funcionaba, ¿sí? Entonces, lo que se pensó en su momento fue en cómo podemos hacer cómo podemos suplir esa necesidad, cómo podemos crear un lenguaje de programación que sea multiplataforma. Entonces lo que se pensó es en decir, bueno, entonces lo que vamos a necesitar es crear una aplicación que de alguna manera entienda lo que yo voy a escribir en Java y que esa aplicación la pueda correr en todos los dispositivos, ¿sí? Y así nació el JRE. El JRE es el entorno de ejecución de Java. Es un pequeño programita muy sencillo, muy básico, que lo van a tener instalados en todas las computadoras. Es más, en sus computadoras seguramente tengan instalado Java JRE, ¿sí? Ahora les voy a explicar lo que es, pero en definitiva es un intérprete, ¿sí? O sea, si se encuentra con una aplicación de Java, el JRE la sabe leer y la sabe ejecutar, ¿sí? A partir de que nació el JRE, Java se empezó a popularizar a través del mundo hasta llegar a lo que es hoy, ¿sí? Tema no tan importante y a su vez súper importante, ¿sí? Porque es algo que, o es un error en que muchas personas incurren a menudo, ¿sí? Mucho más de lo que ustedes piensan. Java y JavaScript no son nada que ver, ¿sí? No son ni vecinos, ni primos, nada que ver. Son dos lenguajes completamente diferentes. Es más, las diferencias entre Java y JavaScript son abismales, ¿sí? O sea, no se parecen en nada, más que son lenguajes de programación, pero no se parecen en nada. JavaScript
Es un lenguaje de programación, ¿sí? Se le dice un lenguaje de programación de scripting. ¿Por qué? Porque en realidad JavaScript es un lenguaje de programación que se interpreta. Si yo escribo instrucciones una abajo de la otra, y va a ser el navegador web el que va a ir leyendo todas esas instrucciones hasta que se termine la aplicación, ¿sí? Es el único lenguaje de programación que entiende el navegador web. Y como dice ahí, lo que me permite es agregar dinamismo a mis páginas web. ¿Por qué? Porque recuerden que JavaScript me permite a mí manipular el DOM. Estoy hablando de JavaScript, no de Java, Manipular el DOM quiere decir que yo voy a poder modificar una página que ya está cargada, ¿sí? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja que nosotros podemos encontrar, y creo que la llamaría desventaja también, es que como es un lenguaje interpretado, ustedes recuerden que si yo escribo 10 instrucciones y la número 8 escribo cualquier barra basada, la escribo mal, JavaScript me va a ejecutar las 7 anteriores y me va a tirar un error en la octava. ¿Sí? Pero las 7 anteriores las ejecutó sin ningún problema. ¿Sí? Es una ventaja ahí, sí, a medias. No va a suceder lo mismo con Java. Java es un lenguaje de programación compilado, ¿sí? Eso hace que sus diferencias sean completamente distanciadas una de la otra, ¿sí? Ahora les explico bien cuáles son las diferencias entre uno y otro. Creo que me adelanté un poco, pero bueno, no importa. El tema está en la similitud de los nombres y por eso a veces se generan estos errores comunes que después se van arrastrando. ¿Por qué soy insistente con esto? ¿Por qué se los comentamos siempre? Porque podría llegar a ser un filtro para una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿sí? No para una persona que ya conoce algo del mundo de programación, pero por ahí si encaran a una entrevista de junior o de training, no les voy a decir que les van a preguntar de una, pero por ahí hay alguna pregunta media tramposa, entonces ustedes ya saben de movida que estas son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Esperen que quiero ver si no me estoy adelantando. Bueno, vuelvo entonces acá. Yo les dije que Java es un lenguaje de programación compilado. ¿Qué quiere decir compilado? Que yo el conjunto de instrucciones que escriba en Java, ese conjunto se van a analizar y si están todas bien, se va a generar otro archivo, un archivo diferente, y ese archivo diferente va a ser en definitiva el que va a hacer mi programa, ¿sí? Yo podría eliminar el archivo donde yo escribí las instrucciones y quedarme con ese archivo que se generó, y ese va a ser mi programa y va a funcionar, ¿sí? Si yo tengo que hacer una modificación, ahí estoy complicado, porque voy a necesitar el código desde donde se generó el segundo archivo. Pero si no tuviese que hacer ninguna modificación, me quedo con ese archivo y ya está. Con eso puedo trabajar, ¿sí? Ese proceso que convierte a mi archivo con instrucciones, que yo lo voy a llamar, o mejor dicho, se llama código fuente, en ese segundo archivo, ese proceso se lo conoce como compilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque Java se va a encargar, es Java, pero en realidad es Java, se va a encargar de leer todas esas instrucciones y si no hay ningún problema, recién genero el segundo archivo. Eso quiere decir que si hay un mínimo problema, ese archivo nunca se va a generar. Entonces, esto hace que probablemente se me complique un poco más aprender este lenguaje que otros, porque yo tengo que tener mi código impecable sin ningún tipo de error para poder pasar el proceso de compilación y generar mi programa. Cuando yo le hablo de errores, por ahí entendemos que es ningún tipo de error. Yo puedo tener errores. Lo que no puedo tener son errores de sintaxis para pasar la compilación. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de errores que no tengo manera de saberlo al momento de compilar.
Y les estoy hablando, sí, claramente de lo último que vimos cuando hablamos de JavaScript. Esperen que tengo un poco de agua. Que tiene que ver con el manejo de excepciones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tuviese que insertar un código, insertar un dato en una base de datos, mi código puede estar impecable, puedo haberme no equivocado en nada, ¿sí? Pero a la hora de hacer inserción en base de datos puede haber pasado alguien, como digo siempre, pateó el servidor y lo desenchufó. Yo no tengo manera de saber en el proceso de compilación que eso sucedió. Entonces, ese tipo de error es una excepción. Es un error que yo no puedo controlar con una compilación, entonces lo manejo por otro lado. Pero todos aquellos errores que son de sintaxis, o sea, que escribí mal una instrucción o que me faltó un punto y coma, por ejemplo, el compilador me va a decir, acá te mandaste una macana, corregilo y volvé a hacer la compilación. ¿Sí? Las primeras veces va a ser bastante pesado porque si yo tengo que hacer un programa bastante largo, me va a mandar 25 serie de errores. Y voy a corregir y me van a quedar 22, y voy a corregir y me quedan 8, y voy a corregir y me quedan 4, y hasta que termine con todos los errores. ¿Sí? Pero bueno, está bueno para aprender, siempre digo lo mismo, me parece que este tipo de lenguajes que son tan cerrados, ¿sí? Me ayudan mucho a entender un poco mejor cómo funcionan estos lenguajes, ¿sí? Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado, ¿sí? Y no es de tipado dinámico, ¿sí? Entonces hay algunas cuestiones que las vamos a ir charlando y viendo que van a ver que son tremendamente diferentes de JavaScript. Ediciones y distribuciones de Java. Tenemos varias ediciones de Java, ¿sí? La edición más común que ustedes se van a poder encontrar es el JS, Java Standard Edition, ¿sí? La edición, ¿llegó alguien? Ustedes me avisan, chicos, si hay alguien esperando, porque a veces dejo colgada a alguien ahí y me matan. La Standard Edition o la edición estándar es la más común y es una edición que trae todo lo que yo puedo llegar a necesitar para programar en Java, ¿sí? La diferencia de estas ediciones, ¿en qué radica? Muchas veces en el tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que yo todo esto lo tengo que instalar en mi máquina. Entonces, en función de los recursos que yo tenga disponibles en mi máquina, yo voy a poder instalar una o la otra. Hay otra cosa que juega también, pero bueno, en definitiva también son los tamaños. ¿Qué incluye el Standard Edition? Trae, por ejemplo, todo lo que es el núcleo de programación de Java y sus bibliotecas fundamentales, o sea, las básicas. Todo esto es lo más común. ¿De dónde sale eso? Volvemos a lo que les digo siempre, de los usuarios, ¿sí? Los usuarios en todo el mundo utilizan, de tantas bibliotecas que tiene Java, utilizan, les tiro cualquier fruta, 80. Entonces, en base a esos estudios, el Standard Edition de Java incluye esas 80 librerías. ¿Por qué? Porque son los más comunes, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con este Standard Edition? Puedo hacer, obviamente, aplicaciones de escritorio, puedo hacer aplicaciones de consola, ¿sí? Bueno, puedo hacer todo lo que... Hola, Lucas, perfectos. No entiendo, perdón, me colgué. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Damián, decime, vos tenés levantada la mano, no sé, ¿te quedó de antes o qué? ¿Estamos bien? Sí, no pasa nada, Lucas, está todo bien. Bueno, no, entonces... No hay problema. Bueno, Damián, entonces entiendo que te quedó de antes. Bueno, la edición estándar es con la que nosotros
nos vamos a manejar, ¿sí? Vamos a poder hacer prácticamente todo lo que necesitemos, ¿sí? ¿Cuáles son las otras dos versiones que hay? Está lo que es la Enterprise Edition. La Enterprise Edition, obviamente, la palabra lo dice, sí, es para crear aplicaciones empresariales y escalables, y que tengan que ir creciendo todo el tiempo porque son desarrollos muy grandes. ¿Se puede descargar? Sí, se puede descargar, pero la verdad es que no tiene demasiado sentido. El Standard Edition tiene todo lo que tiene, el Enterprise Edition tiene todo lo que tiene la versión estándar, ¿sí? Es una versión superadora, pero obviamente también requiere de mayores recursos, con lo cual no instalen por instalar, porque después también tienen problemas por ahí con versiones o algo por el estilo. Yo me acuerdo que cuando era más chico, que estaban las versiones de Visual Studio, ¿se acuerdan que venían un CD? Que para ese momento un CD, un DVD era un montón, un DVD, ¿no? Yo le instalaba todo lo que había, ¿sí? Le mandaba el clic a todo e instalaba todo. Y después la máquina era una carretilla, había que empujarla para poder hacer una aplicación de consola. Después ya uno con el tiempo aprende que no hace falta hacer ese tipo de cosas. Más por más no tiene sentido, ¿sí? Y después tenemos lo que es la Java Micro Edition. La Java Micro Edition es una edición que está apuntada a dispositivos con recursos limitados. Y por ahí estamos pensando siempre en un celular, ¿sí? Y podríamos tener otros equipos con recursos limitados, ¿sí? Podemos decir no solo un celular, sino por ahí algún sistema embebido, podemos pensar en algún microcontrolador o en algo que no tengamos tampoco demasiado lugar como para poder instalar cosas. Entonces, en ese sentido, ahí viene el Micro Edition, que sería el estándar. ¿Cuántos habíamos dicho que teníamos? 80 bibliotecas. Bueno, de esas 80, las más importantes son 20. Bueno, el Micro Edition tiene esas 20 bibliotecas, ¿sí? Estoy tirando números random, ¿sí? Esas son las tres versiones que nosotros tenemos de Java, ¿sí? Pero vamos a tratar de enfocarnos en esto que está acá. ¿Qué es lo que tiene el JSE y cuáles son sus componentes? Vamos al gráfico que es más sencillo, ¿sí? El JSE tiene un montón de cosas adentro, ¿sí? Tiene el JDK, el JRE, el JD, ¿sí? Van a matar con las siglas, ya lo sé, siempre hago el mismo chiste, pero es cierto, son un montón de siglas. El JSE son todas las herramientas, Java Standard, son todas las herramientas que yo necesito para trabajar con Java, ¿sí? Todas las herramientas. Voy a tener herramientas como usuario, parándome como un usuario liso y llano, pero esas herramientas a mí no me alcanzan. ¿Por qué no me alcanzan? Porque puedo no ser un usuario liso y llano. ¿Sí? Puedo ser un desarrollador, como es el caso nuestro. Entonces a mí esas herramientas no me son suficientes. Voy a necesitar más herramientas. ¿Por qué? Porque voy a necesitar construir aplicaciones de Java, no solo usarlas. El JSE está compuesto por, en el último de los lugares, ¿sí? La JVM y la JRE. ¿Sí? ¿Qué son estas dos cosas? No voy a hablar aún del JDK, que es el rojo. El JRE es el entorno de ejecución de Java. ¿Qué es lisa y llanamente? Es una pequeña aplicación que se instala en todas las computadoras del mundo, me atrevo a decir, para que puedan correr una aplicación Java. O sea, es el pequeño programita que yo necesito como usuario final, hijo de vecino, como se dice, para correr una aplicación que contenga un trozo de programación en Java. ¿Sí? Todos ustedes que están acá presentes seguramente lo tengan instalado en sus equipos, ¿sí? Y si no lo tienen, se los está pidiendo todos los días. Este entorno de ejecución de Java tiene adentro de sí una JVM. ¿Qué es una JVM? Es la Java Virtual Machine y es el corazón del JRE. ¿Qué significa la JVM o la Java Virtual Machine? Es la que se encarga de entender
ese programa en Java y ejecutarlo. ¿Sí? Es un intérprete. Es el que sabe, esto está en Java, bueno, deja que yo te lo leo. ¿Sí? Si no tuviésemos la JVM adentro del JRE, no podríamos ejecutar ninguna aplicación de Java. ¿Sí? Entonces, ya sea como usuario o ya sea como desarrollador, yo voy a necesitar tener estas dos cosas, el JRE y el JVM. Ahora, confirmo que no solo soy usuario, también soy desarrollador. Entonces, si soy desarrollador, voy a necesitar el JDK. El JDK es el Java Development Kit. ¿Sí? Es un conjunto de herramientas para poder ejecutar código de Java. Sí, perdón, para poder compilar código de Java. Por ejemplo, voy a venir acá. ¿Sí? Java -b. Menos versiones acá, perdón. Ahí me dice cuál es la versión que yo tengo instalada de Java. Me dice que tengo la versión 21, que es el Standard Edition, ¿sí? Y si es la versión Standard Edition, entonces tengo que tener también el JDK, ¿sí? Si tengo el JDK, primero vamos a lo primero, perdón, me adelanto un poco. Si yo tengo, ven que escribí Java, y me trae un montón de cosas que yo puedo hacer con Java, ¿sí? Java es el intérprete, ¿sí? Java está dentro de la JVM. Si yo a continuación le pongo algún programa escrito en Java, a Java me lo va a leer y me lo va a ejecutar, ¿sí? Esto está todo bien, pero soy un usuario final. Otra cosa no puedo hacer. Si yo tengo el JDK, yo voy a tener disponible el Javadoc para crear documentación o el Javac. ¿Para qué es el Javac? Para compilar. Voy a hacer lo mismo que lo anterior, pero yo le voy a decir pepito.java y el Javac me va a compilar, me va a crear de pepito.java, va a correrle un proceso de compilación y me va a decir, listo, está creado. Entonces yo después de que corrió ese proceso de compilación, puedo volver a llamar a Java Pepito, no hace falta que lo vuelva a poner Java, y ahora ese Pepito se convirtió en un programa ejecutable. Entonces, dentro del JDK voy a tener el Javac, que es el compilador, voy a tener el Javadoc, por ejemplo, voy a tener el JDB, que es para conectarme con base de datos, voy a tener un montón de herramientas que me van a convertir todo esto que es usuario llano en un desarrollador. ¿Sí? Yo necesito tener, o nosotros necesitamos tener instalado esto para que funcione. ¿Sí? ¿Desde dónde lo instalamos? Desde el link que está acá. O directamente, perdón, el link que está acá es para la versión 17 de Java. Yo tengo instalada la 21 del JDK, ¿sí? Pueden instalar cualquiera de las dos. Ya saliendo la 22, la 21 está más que bien, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la última versión, instalarla, a mí siempre me da cosa que a los 2 meses salgan con, le encontramos tal y tal cosa, hay que actualizarlo. Bueno, digo siempre. Entonces, yo me bajo siempre las anteúltimas versiones. La 21 está más que bien. Fíjense que acá tienen distintas formas de descargarlo para Mac o para Windows, ¿sí? El instalador es diferente, ¿sí? Siguiente, con Linux o con PAC el proceso es diferente, pero en definitiva yo voy a instalar todo esto que está acá. Y voy a tener disponibles para trabajar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque Java, como yo le vengo diciendo desde el primer momento, es multiplataforma y una vez que lo tenga instalado, va como piña en todos lados. ¿Sí?
Bueno, nada, lo que les decía, tenemos la JR, tiene JVM, tiene, bueno, todo lo que les permitía, lo que les comentaba recién, ¿sí? Bueno, y también tiene la API de Java, que es la interfaz de programación de aplicaciones, ¿sí? Esto me va a permitir trabajar con bibliotecas adicionales a las que yo ya tengo. ¿Sí? Recuerden que yo les dije, nosotros tenemos una colección de bibliotecas base que son las que Java considera con esto que tiene que alcanzar. Pero si yo necesito más, obviamente que me las puedo importar. ¿Sí? Por eso les decía que por ahí una versión más grande no hace falta porque yo puedo traerme lo que necesito. ¿Sí? Si llegamos, seguramente llegamos, no es que si llegamos, vamos a ver algo en Maven y vamos a ver cómo podemos importar bibliotecas. Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos por partes. Nada, lo que yo les decía, bibliotecas y paquetes y una pequeña conclusión. Ahora bien, sí, estamos acá. Bueno, lo que yo les decía, este entorno de ejecución de Java se va a encargar de interpretar lo que yo considere que sea una aplicación de Java, un programa de Java, un API de Java, ¿sí? Pues veremos también, y lo va a implementar en cualquier sistema operativo. Un golazo. Hasta fíjense que acá quedó, no sé si existe esto, BlackBerry todavía existe, BlackBerry, aunque sea ahí creo que es canadiense, aunque sea algo por ahí les quedó, no sé, habría que ver. Pero en el resto de los sistemas operativos funciona perfecto. Y acá viene la cosa, ¿sí? Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Todo adentro de Java es un objeto, ¿sí? Todo. Con la única excepción, y con una estoy haciendo comillas, ustedes no me están viendo, pero estoy haciendo comillas, de los tipos de datos, ay, me sale, se me fue la palabra, primitivos, ¿sí? Pero también Java implementó el famoso wrapper para recubrir los tipos de datos primitivos y convertirlos también en objetos, ¿sí? Con funcionalidades. Si todo es un objeto, todo en Java tiene una serie de métodos. Cuando yo instancie un nuevo objeto, voy a tener disponible una serie de métodos que me van a ayudar a un montón de cosas, ¿sí? Así que es un golazo y nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la programación de objetos adentro de Java, ¿sí? Bueno, yo les decía, estas dos características que son fundamentales. Es fuertemente tipada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo cada tipo de dato que genere en Java lo voy a encasillar en un lugar y le voy a decir, vos sos un tipo de dato entero, ¿sí? Y yo no puedo cambiar eso en absoluto, ¿sí? Yo ya creé ese tipo de dato entero, no le puedo meter ahí en esa variable un string. Así, no, pará. Vos me dijiste que esto iba a ser un entero, durante toda la ejecución de mi aplicación va a ser un entero, ¿sí? No puedo hacer ningún cambio de ese tipo, ¿sí? Esto quiere decir que es de tipado estático, me equivoqué, lo dije al revés, ¿sí? Y fuertemente tipado quiere decir que yo no voy a poder, bajo ningún concepto, realizar operaciones entre datos de distintos tipos. ¿Se acuerdan que yo en JavaScript podía decirle este dato sumado a este dato y los concatenaba o los sumaba en función del tipo de dato que era? ¿Sí? No había ningún problema. Bueno, acá directamente el compilador me va a marcar en rojo y me va a decir, mira, este es un tipo de dato entero y este es un tipo de dato string. No se puede hacer nada acá, ¿sí? Así que fíjense qué diferencias abismales que hay con JavaScript, ¿sí? Les digo esto para que lo tengan presente porque van a hacer cosas o van a querer hacer cosas que Java no me va a dejar, pero ni de casualidad hacer, ¿sí? En ese sentido es muy sargentón. Bueno, de nuevo, un pequeño resumen de lo que fuimos hablando, ¿sí? De cómo trabaja Java, de quién interpreta ese código Java que se crea y qué es lo que voy a necesitar para poder trabajar con aplicaciones de Java. Ahora bien,
¿cómo puedo empezar a codear? ¿Sí? Acá yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque necesito empezar a escribir código de Java para practicar, ¿sí? Voy a necesitar un código que voy a escribir, pero si yo lo escribiese en un blog de notas, me vuelven loco. ¿Por qué? Porque ese proceso, tiene que pasar ese proceso de compilación. Entonces yo me tengo que acordar de manera exacta, cómo se escriben cada una de las instrucciones sin equivocarme absolutamente en nada, para poder decirle después al compilador de Java: este archivito de texto que te creé, que le puse una extensión en particular que va a ser .java, lo quiero correr un proceso de compilación. No me va a dar nada, desde ya le digo, sería imposible hacerlo con un archivo de texto, ¿sí? A no ser que sean 2 líneas de código, o a no ser que sea un genio, ¿sí? Pero si no, voy a necesitar algo que me ayude. Y me voy a valer de los editores o de los IDEs, ¿sí? Que son programas, se bajan de internet, hay de todos tipos de colores y formas diferentes, y vuelvo a lo mismo que voy y les digo siempre, ¿sí? Porque hasta se me han generado discusiones con respecto a estos temas. Todos estos programas, todos tienen sus pros y sus contras, ¿sí? No hay uno que sea completamente superador, y no hay dudas con respecto a otros, ¿sí? Hay algunos que están buenos para una cosa, otros que están buenos para otra cosa, y así podemos estar discutiéndolo de por vida, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar uno específico simplemente por el hecho de tener todos el mismo, nada más, ¿sí? No hay ninguna otra cuestión, ¿sí? ¿Qué es un IDE? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un programita que yo bajo de internet, que me trae un montón de herramientas para ayudarme a mí como programador, ¿sí? Y esas herramientas pueden ir desde un servidor Tomcat o lo que yo necesite, hasta simplemente escribirme el código en diferentes colores, o que pueda poner un modo oscuro, o que pueda poner un autosave para no tener que grabar mi código, o lo que yo necesite, ¿sí? Visual Studio Code, sin ir más lejos, es un IDE, ¿sí? Pero hay muchos. Y el tema de los IDEs es que hay algunos que nacieron particularmente apuntados a cierto lenguaje, ¿sí? Después, con el tiempo, fueron mutando y se hicieron extensivos a todos los lenguajes, ¿sí? Hoy por hoy, salvo algunas salvedades, yo puedo escribir programas de cualquier lenguaje de programación prácticamente en cualquier IDE, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Java, como Java es un lenguaje que tiene muchísimos años en el mercado, hay IDEs que nacieron para Java, ¿sí? Y hoy siguen sosteniendo algunas particularidades, o son mucho más estables para trabajar con Java. Eclipse, por ejemplo, NetBeans, IntelliJ, ¿sí? Son algunos de ellos. Hay otros que funcionan específicamente para otros lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, PHP Storm, ya de movida, con el nombre, no me da mucha garantía de que sirva para trabajar con Java. Tampoco se me ocurriría, pero por ejemplo, voy a eso. Ya con ese nombre, me resulta raro que pueda servir para otra cosa, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de un IDE? Una de las desventajas podría ser los recursos que consume de su máquina, ¿sí? Hay IDEs también de todos los gustos y colores, pero la mayoría de los IDEs consumen bastantes recursos, ¿sí? Y yo les decía hace un rato, medio en broma, medio en serio, el Visual Studio completo, ¿sí? No el Code, el completo, el que se paga. Bueno, hay una versión Community también, pero el que se paga, el Enterprise, yo ya ni sé cuánto pesa, es una locura, ¿sí? Tiene herramientas, creo que, no sé, levanta paredes también el Visual Studio Code, porque ni siquiera me puedo imaginar algunas herramientas para qué son. Pero
¿Cuál es la desventaja? Es que ocupa un espacio impresionante, consume la mitad de la memoria RAM del equipo, bueno, un montón de cosas. Yo me acuerdo que en la versión, una viejísima que había de Visual Studio Code, yo no tenía una computadora mala, pero yo le daba doble clic al iconito, no del Code, del Visual Studio común, y me iba a hacer un café, lo batido, o sea, no es que me lo servía, volvía y seguía cargando y abría recién al rato. Una locura lo que tardaba, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar Eclipse. Ahora les voy a decir cómo lo vamos a instalar. Pero debido a este problema del tamaño y del peso, también tenemos editores, ¿sí? ¿Qué es un editor? Vendría a ser como el hermano menor de un IDE, ¿sí? Tiene un montón de herramientas, pero no tiene tantas como un IDE y por lo cual consume menos recursos, ¿sí? Un editor de código que podríamos llegar a usar es Sublime Text o Notepad++, ¿sí? Notepad++, ahí está, más fácil. Visual Studio Code está acá en un editor de código, pero está ahí se le pueden poner tantas extensiones a Visual Studio Code que está ahí al límite entre un IDE y un editor, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de estos serviría igual, si es por un tema de recursos de su máquina, ¿sí? Pero si no, nosotros vamos a manejar un IDE, ¿sí? Fíjense que acá está de nuevo, están los dos, está con Dios y con el diablo, Visual Studio Code. ¿Qué vamos a utilizar de IDE? Vamos a utilizar Eclipse, ¿sí? Como, bueno, les menciona la PPT ahí, el IDE es un poco más pesado que un editor de código, ¿sí? Pero no vamos a tener ningún problema en la medida de lo posible que sus equipos tengan una capacidad, digamos, normal que hoy por hoy. Si tienen la máquina con Windows 95, bueno, sí es otra historia, pero en el caso de que más o menos tenga capacidades comunes, no va a haber ninguna historia, ¿sí? IntelliJ es otro IDE, bastante bueno, bastante polenta también, que tiene una versión Community. Recuerden que si lo quieren descargar, descarguen la versión Community, porque si descargan la otra versión, creo que tienen 30 días de prueba y después se les bloquea. Pero vamos a tratar de ir todos por la misma, si no nos vamos a volver locos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Antes de hacer algún... bueno, nada, un IDE lo que me va a permitir a mí es crear un proyecto de Java, o sea que no tengo que generar toda la estructura de carpetas. Sí, Profe, sí. ¿hay alguna diferencia entre esos dos IDE? ¿Entre el IntelliJ y el Eclipse? Entre el IntelliJ, ¿diferencias en qué sentido? Diferencias hay muchas, son dos programas diferentes, pero sirven para hacer... Claro, en uso, digamos. En el uso, no. Creo que muchas cosas te va a pasar que tienen que ver con el uso de costumbres. Si yo vengo laburando con Eclipse hace años y no me lo cambio simplemente porque yo acá sé dónde están las cosas, ¿sí? En cambio, en el otro me tengo que acostumbrar de nuevo. Tampoco es que tengo que estar 3 horas, no quiero ser exagerado, pero acá uno ya sabe, ahí arriba está tal cosa, acá está otra cosa, ¿sí? Con Java se podría programar y crear videojuegos, Nicolás. No sé si es lo más óptimo, pero sí se podría, ¿sí? Hay aplicaciones hoy por hoy que están mucho más apuntadas a eso. Es más, no sé si hay en Codo a Codo, no sé si hubo este año, mejor dicho, pero había un curso de creación de videojuegos con Unity. Creo que yo iría por ahí, ¿sí? Y te aviso que hay un laburo importante atrás del videojuego, ¿sí? Si te interesa, re bien, ¿no? Pero bueno, hay un laburo importante. ¿Con qué podemos crear videojuegos de realidad aumentada? Mira, yo trabajé en una consultora hace muchos años que lo hacíamos con Java, pero se compraba
se compraba una licencia de una biblioteca específica para hacer esto. ¿Sí? Pero pues, con Java lo puedes hacer, ¿sí? Bueno, entonces, otra ventaja del IDE podría ser la refactorización. Por ejemplo, si yo cambio de nombre de una clase, por ejemplo, esa clase está mencionada en un montón de lugares dentro de un proyecto. Si yo tengo un editor, a veces esa refactorización no se hace automática. Yo tengo que buscar, rastrear en todo mi proyecto dónde está mencionada esa clase e ir cambiando el nombre porque si no va a romper. En cambio, en Eclipse, yo lo cambio y me va a preguntar, ¿querés que lo refactorice en todo el proyecto? Y se va a encargar de, si mi clase se llamaba, qué sé yo, socios, y yo le puse de nombre clientes, el IDE se va a encargar de en todos los lugares donde tiene que cambiarle el nombre, lo cambia solo. Yo no tengo que hacer nada. ¿Sí? Es un golazo. Bueno, nada más características de un IDE. Y acá les menciona algunos importantes. Entonces vamos a utilizar este. Fíjense que este que está pintado de violeta es el Visual Studio, el que se... Bueno, no el que se compra, insisto, porque hay una versión Community, pero es el que se descarga de la página. Bueno, los dos se descargan de la página de Microsoft, pero me refiero a la versión que es más completa. Ahí está. Vamos a hacerlo así, que es la versión más completa. Y NetBeans también está bueno en NetBeans. Yo lo utilizo también a menudo. ¿Sí? También hay editores en línea. La verdad es que yo no los utilizo. No les voy a mentir. ¿Sí? Pero está la posibilidad de utilizar editores en línea. Si a uno le viene bien, buenísimo. ¿Por qué no fabricamos los arcades con una cantidad de 20.000 minutos? No entiendo la pregunta. ¿Qué me estás? ¿Por qué no fabricamos los arcades con una cantidad de 20.000 videojuegos viejos de unas viejas consolas en edición de Nintendo? Claro, no entiendo si es una propuesta de negocio, no sé. Te me queda medio lejos Tucumán para ir para allá. No sé, de última haremos el negocio en Córdoba para que nos queden más o menos los dos. Sí, en realidad igual de esto está apestado. Es más, mira, te voy a decir una cosa, Lucas. Yo tengo un pendrive que lo compré. Lo habré comprado hace un par de meses. Que se enchufa a la computadora, viene con 2 joysticks y lo pagué re barato. Así que imagínate que hay que pensar a veces también estos negocios porque por ahí acá no es tanto negocio. El pendrive, no sé, no me salió mucha plata. Viene con 2 joysticks y si tiene eso que vos me decís, prendés la tele y tenés todo. ¿Sí? El MAME también, hay un montón, pero sí, se podría armar algo así, Lucas. Lo que pasa es que, bueno, hay que pensarlo. A ver, te digo desde mi punto de vista, seguro que se puede hacer, pero la verdad es que no sé cómo, ¿sí? Pero bueno, habría que pensarlo. Se puede y es saladito, sí. Bueno, vamos a hacer algo, entonces, vamos a hacer algún ejercicio, ¿sí? Voy a cerrar acá y lo vamos a iniciar de nuevo, ¿sí? Voy a abrir mi Eclipse, yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Y ahora les voy a decir de dónde se descarga. Tarda un toque, fíjense que no es tanto. Yo tengo esa versión. Tarda en levantar, pero una vez que levantó se mueve rápido. Y me voy a venir a la página de Eclipse a descargarlo, por las dudas. ¿Sí? Yo ya lo tengo funcionando. Eclipse for Java. ¿Sí? Pónganlo así porque si no les trae las imágenes de los eclipses de luna y esas cosas. Voy a ir ahí. Ahora se los pego. ¿Sí? Y voy a descargar esta versión. Fíjense que es un poco más nueva inclusive que la que tengo yo. Me voy a descargar el instalador desde acá. Fíjense que está por una arquitectura de 32 bits o de 64. Claro que todavía venga x86, ¿no? Bueno, no importa. Mejor. Y cuando ustedes lo quieran instalar les va a aparecer este cartel. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia Eclipse IDE for Java Developers o Eclipse IDE for Java EE Developers? Para lo primero que vamos a hacer nosotros, prácticamente ninguna. Pero para lo segundo que vamos a hacer nosotros, bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que está acá me va a permitir hacer cualquier cosa de Java, pero no me trae toda la parte web. ¿Sí? Yo no puedo crear un proyecto, un Dynamic Web Project. ¿Sí? O sea, bueno, voy a instalar la segunda, Eclipse IDE for Java EE Developer. ¿Sí? Y me trae todo lo que tiene el de arriba, pero además me trae toda la parte web. Que obviamente hay que configurarla y es otra la historia, porque hay que configurar Tomcat, bueno, nada, más adelante. ¿Sí? Ahora no me voy a morir con eso, pero la segunda ya tiene todo. ¿Sí? Y fíjense, si siguen viendo para abajo, miren lo que dice, ¿no? Los nombres hablan por sí solos. Eclipse IDE for C/C++ Developer. ¿Sí? O sea, para desarrolladores de C/C++ o para PHP. ¿Sí? Y esto es una imagen, pero si ustedes siguen descargando acá, scrolleando acá, van a ver que también está el PHP para instalar, para programar en distintos lenguajes. Es el mismo programa, ¿sí? Lo único que instala más cosas o menos cosas en función de lo que deseamos, nada más. Pero bueno, una vez que ustedes lo tienen instalado, ¿sí? Es una instalación de Windows clásica, va a abrir una solapa como esta. ¿Sí? No me sigan ahora, véanlo después el video ustedes y lo hacen, así no se pierden de nada. ¿Sí? Yo voy a crear mi primer proyecto de Java. ¿Sí? Entonces, una cosa, no sé si lo están bajando ahora, pero recuerden que antes de tener instalado esto, porque esto es una herramienta para crear programas de Java, yo necesito tener instalado la parte de Java que se corresponde a también desarrolladores, o sea, el famoso JDK. ¿Sí? Si instalaron el JSE, ya les incluye todo, pero por las dudas aviso, no arranquemos atrás para adelante porque si no nos vamos a volver locos. Vamos a crear nuestro primer proyecto de Java. ¿Sí? Le voy a decir File, New, Project, y se va a abrir esto. ¿Sí? Fíjense que hay varias cosas. ¿Sí? Me voy a ir a Java y le voy a decir Java Project, ¿sí? El clásico. Quiero ver una cosilla nada más. Acá. Ahí está el web, no importa. No, nada, para ver si estaba todo bien, pensé que les había hecho algo mal. Dentro de Java voy a abrir que ya Java Project, nada más. ¿Sí? Que no diga ni nada de por el estilo. ¿Sí? Java Project. Le voy a dar siguiente. Y fíjense que ya me dice de movida, voy a usar por default el JDK 17, que es el que tenés instalado. ¿Sí? Porque yo tengo varias versiones. Yo tengo el 21 y tengo el 17. A mí no me molesta para nada porque lo que voy a hacer ahora es una pavada. ¿Sí? Con lo cual, tenga el 17 o le diga el 21, me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, la versión de Java JS, la versión de Java SE21 tengo instalada, ¿sí? Pero no quiere decir necesariamente que tenga el SDK de la misma versión, ¿sí? Yo tengo instalado el 17 y por eso me lo toma directamente y me dice, ¿uso ese? Sí, usa ese, no hay ninguna historia. Le voy a poner un nombre a este proyecto. Le voy a poner el mismo nombre que está ahí, clase, hoy es 28.05.2024. ¿Sí? Y le voy a poner el nombre de nuestra comisión, 24.117. ¿Sí? En esta primera pantalla no tengo que tocar nada más. Le voy a dar siguiente. Y acá yo puedo crear una estructura de archivos adicional, de archivos y carpetas adicional si yo lo quiero. No quiero hacerlo. ¿Sí? Le digo, créame este proyectito así como está y listo. Le voy a dar finish. Y yo ya tengo creado un proyectito de Java. Si yo abro, recuerden siempre que el triangulito mirando hacia la derecha me quiere decir que hay algo para ver. Y fíjense que si yo acá tengo un JRE System Library, ¿sí? Abro y tengo un montón de bibliotecas,
¿sí? Que son las que yo tengo disponibles para trabajar con este proyecto. Si necesito más, las voy a tener que importar, pero esas las tengo. Y después tengo una carpetita JRE que tiene un módulo info de Java que por ahora no lo vamos a utilizar, ni creo que lo utilicemos, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer es crear mi primera clase de Java, ¿sí? No hace falta que nos metamos en programación de objetos aún, pero para poder crear este proyecto, aunque sea el que diga Lola Mundo de Java, necesito tener mi propia clase. Botón derecho, le voy a dar New Java Class. Pero las clases dentro de un proyecto de Java tienen que estar adentro de paquetes. ¿Sí? ¿Qué es un paquete? Es un agrupador de clases. No es más que eso. ¿Sí? Entonces, antes que eso voy a crear un nuevo CatPath. Este CatPath le voy a poner un nombre, qué sé yo. Vamos a poner, qué sé yo. No le quiero poner un nombre específico para no confundir, pero vamos a ponerle clientes. ¿Sí? Fíjense algo, ya de movida. Ahí arriba me aparece una balicita amarilla. Y me está diciendo, por convención, los nombres de los paquetes tienen que empezar con minúscula. Lo pongo con minúscula, se me va la balicita. Entonces, los nombres del paquete van a empezar con minúscula. ¿Cómo se traduce un paquete a algo real? Es una carpeta. Este cliente que acabo de crear es una carpetita dentro de este proyecto que se llama cliente. Yo adentro de este paquete voy a poner mi primera clase. Botón derecho, New Class. Voy a hacer lo mismo que hice antes. Esta clase se va a llamar clientes. Fíjense que me vuelve a aparecer una balecita amarilla y me dice algo que es muy importante. Por convención, los nombres de las clases tienen que empezar con mayúscula. ¿Sí? Los nombres de las clases tienen que empezar en mayúscula. Grábense ese. Lo cambio, listo, se me va la balicita. ¿Sí? Antes de seguir, le voy a crear algo especial a esta clase. ¿Sí? Le voy a crear un método a esta clase que va a tener una funcionalidad específica. Y ese método va a convertir esta clase en una clase ejecutable. ¿Por qué? Porque algo vimos cuando vimos en JavaScript, una clase es un molde. Yo voy a poder instanciar objetos de esta clase. ¿Sí? Pero esta clase le voy a decir que va a tener una particularidad. La voy a convertir en ejecutable. Quiere decir que de esta clase se va a generar un programa y ese programa yo lo voy a poder ejecutar. Para lo cual les voy a decir que quiero agregarle un método. Fíjense que acá me dice, ¿querés agregarle alguno de estos métodos? Sí, le quiero agregar el static void main. Ese método me va a convertir esta clase en ejecutable. Fíjense que también tengo para agregarle algo que vamos a charlar, ¿sí? Más adelante, que son los modificadores de acceso. Me dice público, CatPath, private o protected. ¿Sí? Lo voy a dejar en público. Esto quiere decir que esta clase que yo voy a crear, no voy a tener problemas de verla en ningún lado. ¿Sí? Vendría a ser como nuestra variable con var en JavaScript. De donde yo la quiero ubicar, esta clase está todo bien, no pasa nada. ¿Sí? Le cambiamos alguna de esas dos opciones y se nos complica la vida. Pero bueno, nos complicaremos más adelante. Finish. Y yo ya tengo creada mi primera clase. ¿Sí? Las clases tienen que tener el mismo nombre del archivo. Fíjense, se llama clientes y este se llama clientes.java. ¿Sí? Si yo le digo clientes1, rompe. Y me está diciendo, no, para los nombres de las clases tienen que tener el mismo nombre del archivo. Si yo le pongo cliente, también rompe porque se llama clientes. La única manera de que no rompa es que se llame igual que la clase. No sé si se fijaron que cuando hay algún error en Java, me muestra un error en el proyecto. Eso me está diciendo, el compilador me lo está diciendo de antemano para que ni se me ocurra. Es decir, me está diciendo, hay un error. O lo corregís o de acá no me muevo. ¿Sí? Entonces, ojo con ese tema porque recuerden que
el compilador no va a correr hasta tanto no solucione todos los errores que tiene la aplicación que estoy construyendo, ¿sí? Lo primero que yo quiero hacer, como en cualquier lado, es crear una aplicación de consola. Una aplicación de consola es una aplicación que va a arrojar un resultado como nosotros teníamos la consola en JavaScript. Acá abajo, fíjense que en la parte inferior, debajo de lo que estamos escribiendo, tengo una consola. Dice consola. Entonces yo quiero que me imprima un resultado por esa consola, ¿sí? Olvídense del web por ahora. Vamos a aprender a caminar antes de volar, ¿sí? La instrucción que a mí me imprime algo por la consola es el system.out.println, ¿sí? El system es una clase, esa clase tiene un objeto que es el println, ¿sí? Es larguísimo de escribir. Sería system.out.println, ¿sí? Println, ahí está, ese que está ahí, ¿sí? Esa es la instrucción que a mí me va a imprimir algo por la pantalla. Entonces yo le voy a poner hola mundo, ¿sí? Y lo voy a ejecutar a ver qué pasa. Antes de ejecutarlo, dos cositas que me olvidé para configurar entorno, ¿sí? Porque si ustedes lo hacen, esto no les va a funcionar. Son dos pavadas, ¿sí? Pero por las dudas. Tengo que configurar el autosave y el color, porque me parece que si se lo descargan lo van a tener en blanco y se les van a explotar los ojos en 20 minutos, ¿sí? Entonces, me voy a ir a Windows, a Preference, en general, Appearance, van a poner el modo oscuro, Dark. Si es que así lo quieren dejar en blanco, está todo bien, ¿sí? Y en la parte de editor... No, en editor no está, perdón. Esperen que me acuerdo. Experience, editores. Sí, adentro de editor lo despliegan y tienen el autosave. Pónganlo enable y pónganle 2 segundos. Cada 2 segundos esto se va a guardar solo. ¿Por qué? Porque si no se guarda, ustedes van a compilar y va a compilar hasta el último guardado. O sea, lo nuevo que hicieron no lo van a ver los cambios, ¿sí? Si yo esto lo quiero ejecutar, me voy a parar sobre Java, clientes.java, botón derecho, me voy a ir a Run As, a Application. Y ahí me aparece en la consola mi hola mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el Run As Java Application? Lo compiló y lo ejecutó, ¿sí? Compilarlo yo lo puedo ejecutar, compilarlo directamente. Fíjense que yo me voy a venir acá, le voy a dar Properties, y voy a abrir esta carpetita para ubicarme en la posición donde está mi proyecto. Ese que está ahí. Me voy a venir a SRC, a clientes. Le dije que el catbar se transforma en una carpeta, o es una carpeta, mejor dicho, y tengo clientes, ¿sí? Imagínense que inclusive yo tengo instalado por algún lado el IntelliJ porque me está tomando ese logo, pero no importa, estamos trabajando con Eclipse. Voy a decir CMD acá y le voy a decir Javac, el Java Compiler, clientes.java. Lo compiló, ¿sí? Lo compiló y me dijo que está todo bien. Si yo vuelvo acá un toque y le voy a poner, qué sé yo, ahí, ¿sí? Fíjense, está de movida, me está marcando que hay un error. Si yo esto lo quiero ejecutar, Java Application, me dice, no, flaco, hay un error, hasta que no lo resuelvas, no puedo seguir. Y la compilación normal, o sea, por línea de comando, debería decirme lo mismo. Sí, dice lo mismo. Si hay un error ahí, hasta tanto vos no lo soluciones, no compila. Saco el error, que son esas 2 C que escribí de más, guardo por las dudas, vuelvo acá y mi proyecto compila perfectamente, ¿sí? Para ejecutarlo, yo debería decirle Java, ¿sí? Clientes.java y él lo ejecutó. Javac compila, Java ejecuta. Si no lo quiero hacer por línea de comando porque es bastante pesado, botón derecho, Run As Java Application, ¿sí? Y acabo de construir mi primer programa.
¿sí? Entonces, por lo menos llegamos a buen puerto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? Variables, todo lo que son los distintos tipos de operadores, lo metemos todos juntos, chicos, porque eso no cambia demasiado en cuanto a su funcionalidad, ¿sí? Sí, me olvidé de eso, es cierto. Si yo no quiero escribir todo esto, escribo SOAP directamente, control y barra, y me arma todo, ¿sí? Así que eso me olvidé. En NetBeans también funciona. Sí, Damián, decime. No sé si estás muteado o qué. No, se levantó sin querer, perdón. Bueno, les decía, la clase que viene vamos a ver bastantes cosas, así que traten de no faltar. Y algunas, medio que las pasamos un poco más rápido de lo normal, porque entiendo que algunas cosas ya las entendemos de la lógica de cómo funciona JavaScript. Pero si tienen dudas, igual lo podemos ver. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. No falten, Nos vemos. Chao, chao. Yo, profe, nos vemos. Chao, chao.